cantará. Señores, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a otra entrega de su programa Agenda Semanal, la revista informativa más completa de los fines de semana en la televisión dominicana. No hay otra, es la única, transitando ya el camino hacia la celebración de 23 años en el mes de mayo. El 24 de mayo de 1998 fue creado este espacio, Agenda Semanal, con el estilo único e inconfundible de Balbueno Medina, la autoridad periodística del país. De costa a costa, cubriendo efectivamente todo el territorio nacional. Agenda Semanal desde los estudios de RNN Canal 27 aquí en Santo Domingo y a través de las redes sociales y nuestro canal de YouTube, Agenda Semanal. No se lo pierda, desde las 2 de la tarde hasta las 3 cada sábado, en tiempo real, nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube, Agenda Semanal, a las 2 de la tarde. Y recuerden que permanentemente pues publicamos todo lo que hacemos en nuestra condición de periodista en nuestro periódico notamedin.net. Ahí también ustedes van a encontrar un link que los va a direccionar a lo que es nuestro canal de YouTube. Suscríbanse a Agenda Semanal en YouTube para que reciban en tiempo real cada una de las entregas de Agenda Semanal. En el caso de que usted tenga que salir de su casa, puede llevarse este espacio y la programación de RNN a través del código QR que ustedes ven ahí en pantalla. Ustedes lo escanean con su celular y se lo llevan donde quiera que usted vaya y va a ver este programa, no se va a perder nada. De manera que, señores, con todas estas coordenadas vamos a dar inicio. Queremos decirles de entrada que vamos a contar en la entrevista central con una interesantísima comparecencia de la doctora Sadaxa Mariño. Ella es directora fundadora del Centro de Respira Libre, creadora de un novedoso método de cirugía láser que trata los problemas nasales y también los ronquidos. Así que plato fuerte aquí en Agenda Semanal. Mientras tanto, señora director, vamos a dar un vistazo a los principales acontecimientos noticiosos que fueron titulares esta semana en la Semana en Noticias. Señores, y el presidente Luis Rodolfo Abinader, quien llegó al país, participó en la 27ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, en la que abogó por un mundo más inclusivo y porque la comunidad internacional asuma mayor responsabilidad frente al problema haitiano. El país recibió 500,000 nuevas dosis de la vacuna china Sinovac y con júbilo las autoridades sanitarias dieron inicio al proceso de inoculación con el propósito de alcanzar la meta de vacunar a toda la población dominicana. En Cuba, señores, se produjo esta semana el retiro de la familia Castro del poder directo tras la renuncia de Raúl Castro como primer secretario del Partido Comunista Cubano, y en su lugar fue escogido por el Comité Central de esa organización política el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, quien a partir de ahora ostentará el máximo liderazgo de la Revolución Cubana. Y en perspectiva, la Cámara de Diputados continuará la próxima semana debatiendo los espinosos proyectos de reforma al Código Penal y a la Ley 8701 de Seguridad Social, en momentos en que diversos sectores de la sociedad dominicana demandan establecer reglas claras en el tratamiento de ambas iniciativas. Esta semana se movilizaron frente al Congreso las defensoras de las 3 causales y una comisión de alto nivel del gobierno encabezada por el ministro de Trabajo visitó la Comisión de Reforma a la Ley de Seguridad Social para fijar su posición al respecto sobre los temas que hemos mencionado. Y finalmente,
Las muertes por el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas continúan en el país pese a los esfuerzos que han hecho las autoridades por desmantelar los laboratorios y negocios que se dedican a esta práctica, elevándose a más de 120 los fallecidos por esta causa en lo que va del presente año. Señores, es lamentable. Miren ahí esas imágenes, gente muriendo salvajemente en pleno siglo XXI. El comentario de esta semana. Señores, yo voy a referirme fundamentalmente a lo que está sucediendo en nuestro país. Aquí hay cosas que la gente quiere ponerlas de moda y sin ningún tipo de miramiento, ni tampoco midiendo las consecuencias que esa situación puede degenerar en la sociedad, solamente por buscar view o simple y llanamente trascender a través de las redes sociales, se adentran a hacer cosas que realmente no son factibles y en vez de hacer bien lo que hacen es que dañan más la sociedad. Fíjense, aquí ha habido hace ya unos 2 o 3 meses una sutil campaña a través de las redes y también de algunos medios de comunicación en el sentido de que supuestamente se han estado robando niños, sustrayendo niños de determinados lugares. Y eso ha venido cogiendo fuerza. Pero ¿qué sucede? Eso hizo aguas la semana pasada cuando en Invivienda de Santo Domingo, en la urbanización Villa Carmen, este muchacho que ustedes van a ver ahí, que tenemos en pantalla, está con su rostro normal y también está con las golpeduras que le dieron. Míralo ahí. Ese es Richard Francisco Matos Plata, un muchacho que se dedica a trabajar. Él es taxista de una compañía y llevó a una de sus clientes a su casa con su niña. Pero cuando él pues se paró, la mujer salió y él duró un ratito esperando que ella definitivamente llegara a su casa. No se dio cuenta que ella, en el momento en que fue a abrir la puerta, dejó la niña en su vehículo porque pensaba que ella se había llevado como debió ser su niña a su casa antes de abandonar el taxi. Pues él se va inocente de que detrás del taxi tiene la niña de la mujer que dejó en su casa. Pues detrás de él luego sale una multitud de la urbanización Villa Carmen a querer matarlo. Él no se está dando cuenta que esa multitud iba detrás de él. Y fue que le hicieron señas y hasta se paró. Ahí, cuando llegaron al vehículo donde él estaba, bueno, se para inocentemente porque él no sabe por qué lo están persiguiendo. Se da cuenta que está la niña detrás del vehículo. Y ahí, aunque algunas personas estaban pidiendo la intervención de las autoridades y de que no le dieran golpe porque se percataron de que ciertamente él no se había llevado la niña, pues nada, pero lo peor de todo eso es después que le dieron los golpes, que la señora lo estaba acusando de llevarse la niña sin ser así. Eso no es bueno. ¿Por qué? Porque lo que querían hacer el morbo y querían
meterse a lo que es la campaña que hay hoy día en el país de que se están robando niños. Eso da view, eso da like y eso era lo que querían hacer. Finalmente todo el mundo y las mismas autoridades se convencieron de que este joven no cometió ese hecho y se ha quedado con esos golpes, fue amarrado incluso como se amarra un delincuente, cosa que es penalizada en nuestro país sin haber tenido culpa de nada. Pues la realidad es, señoras y señores, que este muchacho tiene en su haber todas las posibilidades para someter a esa madre de esa niña y a los que le dieron golpes por supuestamente haber cometido un hecho que él no cometió. Él dice que los perdona, o sea, es un muchacho de una familia cristiana, un muchacho que verdaderamente tiene un corazón grande, porque inmediatamente pudo haber pasado eso. Él debió apoderar a un tribunal de esa situación, porque eso es lamentable que suceda en nuestro país. Nuestra solidaridad con la familia Matos Plata, los familiares de Richard y con Richard Francisco Matos Plata, porque realmente cosas así no pueden suceder en la República Dominicana, y mucho menos gente con el corazón podrido. Si sabes que no ha ocurrido una situación como esa, ¿cómo es posible que te pone ante una muchedumbre a tratar de acusar a un joven trabajador que se dedica a taxiar para mantener a su familia de algo que no hizo? Eso realmente, cosas así no pueden suceder, porque la gente quiera tener protagonismo en las redes sociales y en los medios de comunicación del país, porque distribuyeron un video a todo lo largo y ancho de la República Dominicana y fíjense cómo terminó, siendo ellos los culpables de lo que aconteció. Señores, nos vamos al siguiente corte comercial. Retornamos en breve con la agenda económica de esta semana. Señores, el gobernador del Banco Central y su equipo esta semana tuvo una reunión virtual con los representantes para la región del Fondo Monetario Internacional. Allí se estuvo tratando todo lo concerniente al capítulo 4 del Fondo Monetario Internacional relativo a las economías de América Latina y dando un vistazo precisamente a cómo marchan. Y allí el Banco Central de la República Dominicana le dio un informe de las medidas que se han tomado en medio del COVID. Mientras tanto, el gobierno dominicano prohibió ofrecer bebidas alcohólicas a los turistas en las excursiones y paseos como medida para proteger el sector después de que se hayan registrado más de 100 muertes en el país por la ingesta de destilados adulterados con metanol. Mediante una resolución, el Ministerio de Turismo prohibió además la venta ambulante de bebidas alcohólicas en las playas. El director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo del Sur, Indesur, agrónomo Fran Alejandro Erasme Soto, dejó inauguradas 13 viviendas económicas en diferentes comunidades de la provincia de Independencia, las cuales beneficiarán a igual número de familias de esa zona del país. En el evento participó el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, quien garantizó de inmediato un desembolso inicial de 40 millones de pesos para continuar los proyectos que ejecuta el Indesur en toda la región. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo calificó de lesivo al interés nacional el contrato con la empresa AAA Dominicana S.A., la cual fue rescindido luego de esta brindar el servicio de cobro de factura desde el año 2001 a los clientes de esa institución. El ingeniero Felipe Suberví Fellito, director
de la CAS argumentó que el documento es un obstáculo para el cobro del agua a los usuarios de ese servicio en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo porque no cumple con las estipulaciones acordadas. En el plano internacional, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Clasper-Carone, dijo que el éxito de los países dependerá de las alianzas público-privadas, de que todos se ayuden unos a otros, y avanzó que el organismo implementará el programa de recuperación Visión 2025 para ayudar a la región de América Latina y el Caribe. En Nueva York, el petróleo de Texas de referencia para la República Dominicana se cotizó a $61.80 el barril en la bolsa mercantil de esa ciudad norteamericana. Y finalmente aquí en el mercado nacional de divisas el dólar fue comprado a 56 y vendido a 57,50, mientras que el euro fue adquirido a 66 y despachado a 71 pesos dominicanos por moneda extranjera. Señores, así anduvo la agenda económica de este su programa, Agenda Semanal para toda esta semana. Señores, en las redes sociales, tomando el pulso, sobre todo en la red Twitter, tenemos que la doctora Milagros Ortiz Bosch dijo lo siguiente: desde la Dirección General de Integridad Gubernamental hemos atendido la denuncia sobre caso denunciado en redes sociales sobre la designación del ciudadano Michael Linder Sena Sierra en 3 cargos de la administración pública. Ese caso ya lo llevó ya a la justicia. Y Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, dice: yo tengo mi buena cantidad de defectos, soy pasional, pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, porque aprendí una dura lección que me impuso la vida, que el odio termina estupidizando, nos hace perder objetividad. Eso dijo Pepe Mujica esta semana en las redes sociales. Y finalmente, el vocero de la bancada del PLD en la Cámara de Senadores, Iván Lorenzo, dijo: lamentamos profundamente el atropello contra la ciudadanía las ciudadanas que se encontraban en el campamento de las 3 causales. La policía debe cuidar sus protocolos y saber que esta sociedad está vigilante de su proceder. Señores, así anduvieron las redes sociales esta semana aquí en su programa Agenda Semanal. Vamos al siguiente corte comercial. Es tiempo de publicidad, pero también será tiempo de que usted se siente tranquilo en su casa con una copita de vino o si no un cafecito luego de almorzar, para que pues aproveche esta entrevista que vamos a presentar con la doctora Sadoxia Mariño. Ella es la directora fundadora del Centro Respira Libre. Trataremos el tema de el método de cirugía láser para las fosas nasales y también que tiene que ver con lo que muchos hacemos de noche, los ronquidos. Luego de la pausa comercial, no se vaya, tendremos todo eso aquí en Agenda Semanal. Adelante, Twingo. Señores, ya estamos en la parte central de este su espacio, la entrevista de la semana. Llega a ustedes gracias a una fina cortesía del Grupo Max de nuestro amigo Mario Chaveve. Está ahí, localizado en el centro de Villa Consuelo, en la Juan Evangelista Jiménez, esquina Arzobispo Valera. Ahí ustedes se encuentran con el imponente edificio del Grupo Max, que tiene para todos ustedes
todo lo que necesiten para la construcción o el equipamiento de su hogar. Llamen al teléfono 809-536-4200 y si dicen que vieron o escucharon este anuncio aquí en Agenda Semanal, les delego la autoridad para que exijan su descuento allá en el grupo Max de nuestro amigo Mario Chaveve. Bien, señoras y señores, tal y como les hemos venido prometiendo desde el introito de este espacio, contamos ya aquí en los estudios de RNN con la presencia de la doctora Sajixa Mariño. Ella es una destacada otorrinolaringóloga de Venezuela que está haciendo servicios importantes en esta área en la República Dominicana y le damos la bienvenida aquí a nuestro programa Agenda Semanal. Dirige él y es creadora del Centro de Respira Libre. Esa es la institución que usted creó para resolver problemas a los que tienen problemas nasales y de ronquido también. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, de verdad que encantada. Gracias por la invitación. Y sí, nosotros estamos abriendo, tenemos 3 meses que ya inauguramos el Centro Respira Libre aquí en la República Dominicana, estamos ubicados en Santo Domingo. Respira Libre es una franquicia de Casa Matriz está en Venezuela. Yo vengo de una larga trayectoria, vengo de ser presidenta de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología en Venezuela. Y hace 16 años, ya casi 17, empecé a trabajar con láser diodo en la parte nasal para disminuir la entrada a quirófano. Los pacientes que necesitaban entrar a un quirófano por problemas de cornetes grandes, poliposis nasales, pues tabique desviado, construcciones importantes, rinítico. Empecé a trabajar hasta que logré hacer una casuística de 500 pacientes, la presenté en un congreso internacional en Dubái y a partir de ahí, pues bueno, cuando dejé mi cargo en la sociedad decidí que, en Venezuela hay que decidir qué hacer. Sí, bueno, vamos a hacer un modelo de negocio de esto. Mantengo mi estructura de Respira Libre en Venezuela, pero le hicimos modelo franquiciable y la primera sede es acá. Aquí en República Dominicana. Aquí en República Dominicana. Gracias por privilegiarnos. Claro, ¿Usted tiene alguna ligación histórica? Entre la República Dominicana y Venezuela lo existe, pero también hay gente que son venezolanos porque allá han habido muchos dominicanos, han tenido también una relación. ¿La une alguna relación específica con dominicanos? Sí, algo muy querido. ¿Que le motivaron a eso? Sí, muy querido. Yo durante 15 años llevé todo lo que era la parte de tecnología e innovación en todos los posgrados de otorrinolaringología del país y muchos otorrinolaringólogos de este país se forman en el Hospital Militar de nosotros en Venezuela. Entonces tenía muchos alumnos, de los cuales 2 están trabajando actualmente con nosotros. Tenemos 4 otorrinolaringólogos dominicanos que están acá. También, bueno, ahorita contamos con el apoyo también de un querido alumno que es el actual presidente de la Sociedad Dominicana de Otorrino y realmente eso fue lo que me llamó para abrir acá como primero porque tenía los médicos muy queridos y conocidos que podían estar trabajando aquí en el centro. No, y sobre todo esa especialidad es un poco limitada en nuestro país. Yo conozco de así de entrada un solo centro que es el Centro Nacional de Otorrinolaringología que está en la 27 de febrero. No había otro que yo conozca de gran importancia en el país después del suyo ya. Bueno, hay muchos especialistas trabajando, pero sí, bueno, como centro estamos acá y nosotros ofrecemos todo lo que se hace a nivel de un quirófano que puedan tener la solución sentándose en un consultorio. Realmente es una técnica que yo desarrollé para personas que tenían una limitación para entrar a un quirófano, hipertensos, diabéticos, hemofílicos, cualquiera que tenga una complicación mayor. Se sienta en el consultorio, se evalúa con la cámara, con el endoscopio, vemos dónde está la obstrucción, se coloca anestesia en algodones 15 minutos y posterior a eso se retiran y con el láser se hace el mismo tratamiento que en un quirófano, pero el láser vaporiza el tejido, así como en la Guerra de las Galaxias, por donde pasa desaparece, hace que el tejido se compacte, mejore su calidad, pero también cauteriza. Entonces al no sangrar, este método se pone tapones. Me dijo producción de su parte. Me dice producción que este método fue creado por usted. Sí. El método de cirugía láser para patologías nasales y de ronquidos, ¿verdad? Sí, fue creado por mí, lo desarrollé a lo largo de todos estos años. Está patentado. ¿Patentado dónde? En Venezuela y reconocido ya aquí en Salud Pública Dominicana. Está patentado en Estados Unidos. Tiene una patente americana, está reconocida la marca registrada en Venezuela, reconocida aquí hace 3 años por ONAPI y está registrándose en la Unión Europea. Muy bien. ¿Cuál es actualmente la incidencia de en la República Dominicana
Ustedes tienen una incidencia bien elevada de esta patología porque tienen de ustedes les llega directamente todo lo que es el polvo del Sahara y eso aumenta mucho más todo lo que es la respuesta alergénica y el crecimiento de la estructura de los cornetes. Nosotros tenemos en la actualidad más de 2.000 pacientes que hemos tratado y bueno, queremos dar el beneficio para acá de que la persona que tenga una obstrucción nasal y que ronque, porque el ronquido viene de varias obstrucciones. La primera va a ser la obstrucción nasal. O sea, necesariamente el que ronca es porque tiene una obstrucción. Sí. O sea que yo la tengo. Definitivamente. Sí. Hay 5 niveles que uno evalúa: si hay obstrucción a nivel de la nariz, si hay empaladar, si la lengua pega de la base de la lengua, que eso también nosotros lo corregimos. Pues cuando el paciente va a quirófano hay una cirugía bien amplia donde se corta, se hace sutura, más de un mes incapacitado para comer. Sin embargo, nosotros con el láser, esta tecnología de este aparato es maravillosa y puede hacer fibrosis y sube lo que es el paladar y abre un espacio entre paladar y lengua. Si combinamos ambos, si hay una obstrucción en ambos, pues bueno, es maravilloso. Doctora, también se evalúa maxilar, cuello y si hay un poco de abdomen, pues bueno, hay que rebajar un poco. Doctora, usted sabe que en este país hay mucha gente que no hace cirugías nasales, ni mucho menos del ronquido, porque el número de pacientes que perecen en esa cirugía es alto en este país y le tienen miedo. Hay gente que deja de hacerse una cirugía para corregirse una patología como esa por el temor, porque no sé si aquí es por el exceso de que le ponen de anestesia y todo eso. No, bueno, todo procedimiento quirúrgico conlleva un riesgo. Sin embargo, bueno, también si hay algunas enfermedades de base, si el paciente tiene diabetes, hipertensión, tiene una incidencia mayor. Por eso, bueno, debido a eso, nosotros, bueno, empecé yo hace muchos años a trabajar este tipo de patologías con esto, con algodón, no se toma nada, no se inyecta nada, solamente se coloca una mezcla anestésica en la nariz con algodón. Definitivamente evita todos los riesgos y se puede hacer desde los 2 años en adelante para cualquier tipo de persona. Hemos presentado trabajos con 125 niños de 2 a 16 años con resultados maravillosos y sencillamente en una sola consulta se puede diagnosticar, se puede ver qué tiene y la persona puede salir a hacer su vida cotidiana. No se colocan tapones, no sangra. De verdad que hemos tenido un excelente resultado y esa es la razón por la cual decidimos expandirlo y llevar nuestra técnica a otras fronteras y aquí estamos y estamos a la orden de todos ustedes. Vamos a ver en el próximo segmento cuántas cirugías ustedes han hecho ya en la República Dominicana y cuál es el tipo de seguimiento que desde el centro que usted dirige, Respira Libre, se le da a esos pacientes para garantizar de que no vuelvan a caer en esa situación. Retornamos en breve con esta interesantísima entrevista que presentamos en el día de hoy con la presencia de la otorrinolaringóloga de Venezuela, la doctora Sahixa Mariño, quien nos acompaña en la entrevista central de Agenda Semanal. Retornamos en breve. Señores, continuamos con esta interesantísima entrevista que proyectamos en el día de hoy con la presencia de la doctora Sahixa Mariño. Ella es otorrinolaringóloga de Venezuela y tiene en este país el Centro de Especialidad en Respira Libre. Pues es un centro de método de cirugía láser para patologías nasales y ronquidos que usted pues tiene que ver esta entrevista para que vaya tomando en cuenta qué debe de hacer si está roncando o tiene problemas nasales para resolverlo vía láser. Doctora, le dejábamos la inquietud en el segmento anterior. ¿Cuántos pacientes ustedes han tratado en la República Dominicana y cuál es el seguimiento que se le da a estos pacientes para garantizar que esas cirugías hayan sido efectivas y que el paciente haga su vida normal? Sí, llevamos más de 30 pacientes que hemos operado en este periodo que estamos abiertos
Y el seguimiento que le hacemos es, bueno, se evalúa el paciente entre 7 y 15 días postoperado, luego se evalúa al mes y nos mantenemos en constante contacto vía teléfono para saber cuál inquietud tiene, pero realmente los pacientes han tenido una evolución muy satisfactoria, igual a como todos los casi 2.000, bueno, más de 2.000 pacientes que ya tenemos en historia. Vamos a presentar a Omar Peña Suero, que es hijo de nuestro colega, hermano y amigo Junior Peña. Es un jovencito que fue intervenido en el centro. Omar, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Cómo tú estás actualmente luego de la operación? ¿Cómo te sientes? ¿Has mejorado? ¿Sientes que respiras mejor? ¿Que todo marcha? Sí. Sí. ¿Desde cuándo fuiste operado? El jueves de la semana pasada. El jueves de la semana pasada. A partir de ahí sentiste una gran mejoría, ¿verdad? Sí. Y se evaluó ayer otra vez. Y se evaluó. Ayer Precisamente el seguimiento es así, doctora. Sí, se evaluó ayer otra vez. Sí, a los 7 días. A los 7 días. ¿Cuándo más o menos ya ustedes le dan de alta definitivamente a un caso como, por ejemplo, el de Omar? Bueno, ya se va a ver dentro de 3 meses. O sea, ya nosotros... El último chequeo. De hecho, nosotros vemos usualmente a los 7 días y después estamos en contacto. Como él es un niño que está en crecimiento, siempre Sí. a los que están en crecimiento se trata de ver a los 3 meses. Esto es algo que hemos utilizado incluso en pacientes que vienen de viaje, incluso para lo de turismo médico, y se hace la cirugía y se hace el control posteriormente, puede ser incluso hasta vía WhatsApp para dar las indicaciones de lo que hay que hacer. El láser es maravilloso. Sí. Y es una cirugía que es muy segura y es sencilla. No se siente mucho dolor, ¿verdad, doctor? Lo hacemos, él estuvo despierto, viendo, soplando Todo el procedimiento lo estuvo viendo él mismo. Sí, claro, es sentado y su papá enfrente. Oh, o sea, permite también que los padres estén ahí. El familiar está enfrente viendo el monitor de todo lo que se está haciendo. Para uno darse cuenta de la situación que puede tener una patología, tanto nasal como en los efectos del ronquido, ¿cómo uno podría detectarlo? ¿Cómo uno podría darse cuenta, doctora? Bueno, si ¿Cuáles son las características? Lo primero es que la persona ronca. La persona Desde que está roncando ya eso es un problema y lo tiene que tener. Cuando la persona pasa... Pero mire, pero usted va a tener muchos pacientes en este país. Bueno, esa es una de las razones también, sí. La segunda que estamos acá. Sí. Y la persona que se cansa, que durante el día está haciendo una actividad y se queda dormido, o que ha aumentado de peso vertiginosamente en un tiempo para acá, no tiene crisis hipertensiva, ha tenido alguna alteración endocrina, la persona que está comiendo y no tiene una buena percepción de lo que come porque no tiene un buen olfato, un buen gusto, apartando que haya tenido COVID, porque también las secuelas del COVID pues también han mejorado muchísimo en la experiencia que tenemos en Venezuela, porque tenemos ya un año tratando a esos pacientes aquí, si no, eso mejora cuando queda esta secuela, pero la persona que no respira bien, que quiere hacer un ejercicio y se cansa, no rinde, pues puede estar acostumbrado toda su vida a que lo ha hecho así y no está consciente, pero si lo está oyendo en este momento, piense, debe ser que no respiro bien o que tiene moco y que cada rato se despierta con mucha alergia, pues bueno, estamos completamente a la orden para evaluarlo y ayudarlo a corregir su problema. Hay mucha gente que tiene problemas de asma, otras tienen problemas de que sin tener gripe siempre tienen como secreciones en las narices. ¿Qué tratamiento ustedes le dan a ese tipo de pacientes? Claro, estos son personas que sufren de la base, que es la alergia, de rinitis alérgica, que es el crecimiento exagerado de la mucosa. ¿Tiene que ser intervenir a esas personas? Sí, esto ayuda muchísimo porque ayuda a la adherencia al tratamiento médico. El asmático no se va a curar, eso tiene un problema inmunológico, pero en los pacientes asmáticos la inflamación desde la punta de la nariz al último bronquio es la misma. Si nosotros desinflamamos la nariz, hay una mejoría y se espacian un poco más las crisis de asma hasta un 70%. Tenemos muchísima experiencia en eso. Y en los pacientes con rinitis alérgica, un adulto normal produce 1 litro, 1,5 litros de moco diario. Si nosotros somos alérgicos, producimos hasta 5 litros de moco diario. Cuando nosotros tratamos con láser, aparte de disminuir el tamaño de la mucosa, de la cantidad de glándulas, disminuimos la calidad también del moco que produce. Entonces, definitivamente, el rinítico, eso no lo cura, no se cura como tal, pero sí hay una mejoría, incluso hasta de un 60-70%, igual que los asmáticos, del rinítico. Sí, hay personas que acumulan, a veces, por ejemplo, le ha dado una gripe, han tenido problemas
y acumulan materias, acumulan en la parte... de los senos paranasales. Exactamente. Entonces, pasan toda una vida, y más aún si son de estas personas que fuman mucho y, bueno, y toman alcohol también. Nunca se les cura una gripe, siempre están en ese estado. ¿También son tratados por ustedes? Claro, eso es una rinoceronositis crónica, eso es producción exagerada de moco que se queda en las cavidades porque hay alguna obstrucción. Les produce dolor de cabeza. En los canales de drenaje, sí, que queda el moco estancado, se sobreinfecta, se inflama la mucosa y eso es un círculo vicioso. Por supuesto, nosotros lo tratamos porque abrimos los canales de drenaje y hacemos que vaya desinflamando esta mucosa y que drene completamente. Tiene muy buena evolución. Eso es un criterio que si la persona lo sufre tiene que asistir a un especialista, bien sea que en un quirófano, bien sea con nosotros, pero sí tiene mejoría. ¿Ustedes logran pues descongestionar toda esa materia y ponerlo nuevecito, sí, doctora? Claro que sí, porque es el mismo principio de lo que se hace en un quirófano, pero lo hacemos con un aparato que nos da el beneficio de que no amerita mayor cosa que un poco de algodón con anestesia y que va cauterizando, o sea, no sangra, no amerita taponamiento y trabajamos exactamente igual que en un quirófano, con el beneficio de que el paciente va diciendo, pues realmente tengo la mejoría, lo siento así. Las personas que tienen moco que se va a los oídos, que trabajan en altura, pilotos, aeromosa, buzo, o los que han tenido otitis durante toda su vida por una obstrucción persistente, también hacemos cirugía de lo que es la comunicación del oído con la nariz, que es la trompa eustaquio, y el paciente lo siente enseguida que uno termina. Cuando termina, en este caso aquí, cuando los doctores que están trabajando aquí terminan de hacer el procedimiento, el paciente ya siente la diferencia en cuanto al oído ya está destapado. El láser es maravilloso. Sí. Usted me dijo ahorita que tiene ya médicos dominicanos que están trabajando para el Centro Respira Libre. Yo soy la directora, definitivamente, ya yo no opero ni en Venezuela ni aquí. En Venezuela tengo dos doctores, un doctor que es mi doctor piloto, que es el que es docente, que va a ser para el resto de los centros, otro doctor que ya está trabajando con él, y aquí tengo 4 doctores maravillosos que son los que llevan adelante el centro. Pero usted lleva la supervisión de esos trabajos, ¿verdad? Totalmente. De hecho, cuando están operando, si no estoy en presencia, estoy en video y bueno, aquí en videoconferencias. En video sí, porque el asistente me coloca y estoy viendo el monitor y estoy viendo todo. Aquí tenemos al padre del niño que puede decir que yo siempre estoy presente en todos los pacientes, bien sea en video o en presencia. Sí, el colega Junior Peña. Sí, ¿contemplan ustedes, dado la necesidad que se presenta en otros países, al igual que en la República Dominicana, instalarse en algunos países del Caribe? Estamos ahora haciendo todo el movimiento para ver si iniciamos operaciones en Estados Unidos y en España por ahora, pero también está abierta todo el que se quiera comunicar y quiera invertir. Esto es un modelo de franquicia y el que tenga la expectativa, pues bueno, y desee, estamos abiertos a cualquier cosa. Sin embargo, los que están ahora en movimiento son Estados Unidos y España. Ah, muy bien. Estados Unidos y España. Próximamente van a aperturar centros allá. ¿En qué lugar de España? ¿En Madrid? Madrid. En Madrid. ¿Y en Estados Unidos en qué ciudad? Houston. En Houston. Muy bien. ¿Está usted preparada, doctora, para recibir a partir de esta entrevista las consultas de tantos dominicanos que sufren de ronquidos en la noche, sobre todo? Claro que sí. Nuestros médicos están de lunes a viernes, incluso tenemos la expectativa de si es necesario abrir los sábados en mediodía para todos ustedes y estamos completamente abiertos. Estamos trabajando en que todos los seguros también nos aprueben. Bueno, qué bien. Por ahora solamente recibimos 3 seguros, pero nos reciben a ellos. Seguros, estamos ya completando todos los pasos y esperamos que muy pronto, pues, porque tenemos una buena... A la gente le interesaría, ¿cuál es el costo de una de estas operaciones? Ya sea del ronquido o de las fosas nasales. Sí, el costo promedio es de $2,000, por supuesto en pesos. Sin embargo, esto lo que representa es menos de 1/3 de lo que es una cirugía en un quirófano y no tiene por qué hacerse ni analítica, ni radiología, ni evaluación previa por ni internista, pediatra, ni anestesiólogo. Y en el postoperatorio, pues, no tiene una limitación en cuanto a su productividad y no tiene un tratamiento mayor, porque nosotros no indicamos ni siquiera antibióticos, solamente soluciones de agua de mar con válvula en spray que venden en cualquier marca comercial en cualquier país y vitamina C. Básicamente eso es lo que nosotros damos en el postoperatorio. Bien. Finalmente, doctora, la
ubicación y el teléfono del Centro de Respira Libre. Nosotros estamos ubicados en Santo Domingo, en Sánchez Piantini, en el Max Enrigueña. Estamos en la esquina del Diario Libre, pues valga la cuña, en Plaza Capuchino. Nos pueden ubicar en el Instagram, @respiralibrerd. Ahí está el Google Maps, ahí está el teléfono, que vía WhatsApp, lo respondo yo misma, es 829-637-8019. Nuestra página web, respiralibre.net, y nuestro canal de YouTube, donde pueden ir a lista de reproducción a lo que es testimoniales, nuestro centro y las cirugías, que es bien interesante para que ya vayan claros de lo que están viendo. El YouTube es Respira Libre. Estamos completamente a la orden. Respira Libre RD. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista central de Agenda Semanal. Le deseamos éxito y nos volveremos a encontrar allá. Como no, muchísimas gracias de verdad y lo esperamos. Gracias. Señores, fue esta interesantísima entrevista con la doctora Sahixa Mariño. Ella es la directora fundadora del Centro Respira Libre, que trata sobre un método novedoso, especial, que ella pues creo que es el método de cirugía láser para patologías nasales y ronquidos. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Vamos a la parte complementaria de Agenda Semanal, la parte conclusión, luego de la pausa comercial. Gracias. Ay, estoy respirando libre luego de pues participar en esa entrevista central que nos concediera en esta ocasión la doctora Sahixa Mariño, quien es la directora fundadora del Centro Respira Libre. Así que ya ustedes saben, esa es una oferta que se abre al pueblo dominicano, donde los ronquidos son casi a todo lo largo y ancho de la geografía nacional. La doctora explicó que es un procedimiento fácil, poco riesgoso y sobre todo no tan costoso. Hay facilidades de precios para cada modalidad. Si usted tiene problemas nasales o sufre de ronquido, eso tienen tratamientos especiales allá en el Centro Respira Libre. Así que esta fue una entrevista muy instructiva e informativa para que usted comience a partir de ahora a evaluar su situación y a ponerse en contacto con el Centro Respira Libre. Hasta la próxima semana, señores, cuando volveremos a presentarles un contenido tan interesantísimo como el que les hemos presentado en el día de hoy aquí en Agenda Semanal. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Agenda Semanal para que reciban en tiempo real cada una de las entregas de este espacio Agenda Semanal. Hasta la próxima semana. Bye bye.